Bueno, sí. Buenas tardes, queridos tutores y tutoras nacionales y regionales. Profesora María Gracia, nos conocemos finalmente. Sí, profesora Mirta, sé que está por allí. Y bueno, queremos presentarle para todos ustedes, gracias a Dios coincidió con esta actividad del Consejo Académico, la visita de aquí del ciudadano vicerrector académico de la Universidad Popular del Ambiente Fruto Vivas. También nos acompaña el compañero Randy Warner, tiene un nombre Warner, ok. Randy es el coordinador nacional de las brigadas para todo el asunto del cambio climático, también del Ministerio del Poder Popular para el ecosocialismo. Nosotros venimos haciendo hace tiempo de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio unas relaciones estratégicas con los compañeros, especialmente desde el movimiento pedagógico, la profesora Carmen y la profesora Sandy, un poco para adelantar algunas propuestas que ellos tienen, en las cuales también nosotros queremos participar. Una de ellas, bueno, son las brigadas escolares de comunalización para todo el asunto de la brigada, ¿correcto, Sandy? Y otra tiene que ver con la propuesta del vicerrector de la Cátedra Libre para el asunto del cambio climático. Y no sabemos ya si va a ser tan libre o como le vamos a dar un poquito de obligatoriedad, ¿no? Pero sabemos que el tema está en el tapete, un tema que nos toca a todos, ¿sí? Como corresponsables de un mundo que debería ser, bueno, más sostenible, más sustentable y que deberíamos de cuidar. A mí me llamó mucho la atención que en Europa, sobre todo, el tema del calentamiento global y del cambio climático es un tema que está en la palestra y en el ámbito universitario del diario, porque bueno, tanto científicos como centros de investigación están trabajando, bueno, en cómo generar propuestas y proyectos que, bueno, contribuyan al cuidado del planeta y, bueno, a mitigar un poco todo esto que tiene que ver con el calentamiento global. No sé si ustedes han leído que últimamente he leído sobre todo de dos protestas de dos grandes movimientos, bueno, digamos que uno es un movimiento y otro es un movimiento compuesto por dos, sobre algunos científicos europeos, creo que fueron 16, entre ellos 5 españoles, que hace como 7 meses se metieron en la BMW de Múnich y llenaron de pintura negra todos los carros como una manera de protestar ellos por el desacuerdo que hubo con relación al convenio de París, donde 190 y algo de países tenían que ponerse de acuerdo sobre mantener en 1.5 el grado de calentamiento global, y eso como que no fue positivo, y bueno, entonces ellos generaron esa protesta. Así también tenemos, creo que se llama Peter Camus, el otro de la NASA, otro científico de la NASA, que se encadenó por allá en un banco en Los Ángeles, también llamando la atención sobre la gravedad del calentamiento global. Y no sé si ustedes han visto la película que se llama Don't Look Up, que dice no mires hacia arriba, que la protagoniza Leonardo DiCaprio y creo que Jennifer Lawrence, en la que, bueno, hacen una sátira con relación a que viene un meteorito y entonces estos astrónomos se van por todo el mundo y buscando los gobiernos, los jefes de Estado, y hacen una algaraca comunicacional para llamar la atención en cuanto a que viene un meteorito. Bueno, ese meteorito es una analogía para decir que, bueno, tenemos el cambio climático aquí encima de nosotros y no lo estamos viendo, y los estados no lo están viendo y los ciudadanos no lo están viendo, y bueno, eso nos llama la atención por lo siguiente. Decía el presidente Chávez que lo peor que le puede pasar a un revolucionario es que no sea indolente, ¿sí? Y nos tiene que doler que sea indolente, y nos tiene que doler, y que no seamos indiferentes. Y yo creo que este es un escenario, vicerrector, ideal para ello, ¿no? Porque creo que los que estamos aquí, sobre todo los tutores que vienen guerreando hace tiempo como un ejército de esta universidad, saben que, bueno, que esto es un tema fundamental que deberíamos tocar pedagógicamente, educativamente, en casi todo nuestro programa. Y creo que esa es la idea un poco que estamos manejando, cómo promover en nuestros programas de formación todo el tema que tiene que ver con no como tema, sino como eje integrador, eje transversal
a todo este asunto. Entonces, bueno, camarada Armando Rojas, nuestro vicerrector de comunalización, también le da bienvenida. Vicerrector, esta es su casa, y Randy, esta es tu casa, bienvenido para acá. Y bueno, lamentablemente la profesora Belki Vigo ayer sufrió un accidente de salud y no está con nosotros, pero también tenemos dos Belki por ahí que son valiosos, ¿no? También hay muchas Belki aquí. Entonces, bueno, bienvenido, y Randy creo que va la palabra del vicerrector. Entonces, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Colocar de pie, costumbre de dar clases, ¿no? No va a dar clases sentados, eso es como incómodo. Buenas tardes, saludarles de parte del rector de la Universidad Popular del Ambiente, Juan Manuel Barros. Mi nombre es Alfredo Guzmán, soy rector académico. Agradecer la invitación, enviarle un saludo afectuoso a la profe Belki Vigot, que aparte de la Cátedra Libre de Educación Ambiental y Climática, está la propuesta también del Diplomado de Educación Ambiental, que ya nosotros lo estamos ofertando en nuestra universidad y que está dirigido específicamente a todos los profesores, profesoras, maestros y maestras de la patria, ¿no? Nosotros lo pensamos en algún momento, o en principio lo pensamos para ser dirigido al cuerpo docente que forma parte del equipo de la Universidad Popular del Ambiente, pero bueno, todo el que quiera sumarse, todo el que quiera incorporarse, va a estar disponible para los nuevos ingresos a partir del mes de septiembre. Yo no sé si el compañero Randy va a hacer una presentación. Yo creo que podemos comenzar con la presentación de Randy y yo cierro ahí brevemente el compañero Rosa con la presentación. Buenas tardes. Mi nombre es Randy Warner. Yo pertenezco a las Brigadas contra el Cambio Climático, en este caso, en el área de formación. El día de hoy yo traía una presentación, en este caso que era sobre la importancia de los bosques, pero trae a un virus y no la puedo presentar. Pero bueno, igual hablarles un poco sobre el cambio climático, que es algo que venimos el día de hoy. Ok, creo que me escuchan todos, ¿verdad? Sí. Se escucha mejor entonces. Bueno, el día de hoy yo vengo a hablarles un poco sobre el cambio climático. Todos los que estamos aquí presentes hemos escuchado sobre el cambio climático, lo hemos escuchado y estamos viviendo sus consecuencias actualmente, ¿verdad? En este caso, aquí en Venezuela y en Latinoamérica lo estamos presenciando con lluvias y con olas de calor. En este caso aquí en Caracas, como pueden observar, aunque está nublado, la calor es algo que se siente muy fuerte. Y para el mes en el que estamos, no debería hacer esta calor. Al contrario, debemos estar en una temporada donde estaría haciendo frío. Todo esto es en consecuencia del cambio climático. ¿Por qué? Porque nuestro ambiente, en este caso nuestra temperatura, se ha disparado a niveles en los cuales nos está afectando de estas maneras. Nosotros aquí la estamos viendo ahora con esta ola de calor y con lluvias que podemos ver que llueve 2 días sí, no llueve unos 3, 4 días no, ¿verdad? Cuando las lluvias deberían ser, en este mes de mayo, deberían ser diarias o frecuentes, pero lastimosamente no lo son. Tenemos otros países donde han pasado hasta 6 meses sin una sola gota de lluvia. En este caso, los mayores afectados del cambio climático son África y Asia. Aquí en Latinoamérica todavía no hemos sentido los estragos del cambio climático como se está sintiendo en África y en Asia. En África hay países donde tienen hasta 8 meses que no ha llovido. En este caso, en Sudáfrica. Sudáfrica tiene 6 meses sin lluvias, donde hay tribus nómadas, mayormente son las que se han visto afectadas, donde su población se ha visto afectada en pérdidas del ganado, pérdidas de su cultivo y han perdido la vida de muchos niños. ¿Por qué? Porque hay niños que lastimosamente en África no pasan de los 15 días cuando mueren por deshidratación, porque sus madres no tienen ni siquiera en su cuerpo cómo darles ni leche materna. Eso lastimosamente
se está viendo en otros países. Y todo esto es consecuencia del cambio climático. Pero el cambio climático se ha dado a esta gravedad gracias a un solo ser. En este caso, que es la intervención del ser humano. Nosotros como especie hemos acelerado el cambio climático. En los últimos 100 años, la Tierra se ha calentado de más. En este caso, ¿por qué? Desde la era de la industrialización, desde que empezamos a trabajar con carbones y con otros con combustibles fósiles, que son los mayores aceleradores del cambio climático. ¿Por qué? Porque para nosotros extraer carbón necesitamos perforar en la tierra. Dañamos los suelos para extraer carbón, tanto carbón mineral. Para extraer carbón vegetal tenemos que talar grandes cantidades de bosques para después ser quemados para poder extraer el carbón vegetal. De ahí estamos dañando tanto el suelo como nuestra vegetación. Para nosotros extraer petróleo, todo lo que conlleva la extracción del petróleo, ¿verdad?, le hace tanto daño al suelo como el agua, como el aire. Entonces, a medida que nosotros como especie vamos evolucionando, también va evolucionando la manera de dañar el ambiente y seguir contaminando. Porque la mayor fuente de contaminación somos nosotros. ¿Por qué? Porque entre más necesidades tengamos nosotros, más contaminación va a haber. Necesidad básica, ropa. Ustedes sabían que en Estados Unidos, solamente en Estados Unidos, se desperdicia o se desecha un total de 2.200.000 toneladas de ropa que terminan en vertederos. Estados Unidos desperdicia un total de 3 millones de toneladas de comida que no cumplen con unos ciertos estándares. Y todo eso y toda esa comida que se desperdicia lleva atrás de ella cierto trabajo. En este caso, que en su cultivo, para cultivarlo, tienen que trabajar con agentes químicos para protegerlo de las plagas. Y a medida que más desperdiciamos, más suelo necesitamos. Y a medida que más suelo necesitamos, más suelo estamos dejando infértil. Porque el suelo estadounidense, la mayoría de las granjas tienen un tiempo de vida aproximadamente de 50 años. Después allí ese suelo queda infértil por los pesticidas que utilizan. Hay países que utilizan pesticidas naturales. En este caso, China, que es uno de los mayores contaminantes a nivel mundial, dejó de utilizar pesticidas químicos en sus campos de arroz y están utilizando patos. Tienen un aproximado de más de 200.000 patos que los llevan a los cultivos para que se coman las plagas. Y a medida que los patos avanzan, se comen las plagas y sus heces ayudan a polinizar, o en este caso a fertilizar el suelo. China, a pesar de ser uno de los mayores contaminantes, se dio cuenta de que no pueden seguir como van. ¿Por qué? Porque lastimosamente al ser humano en la tierra como tal, a nosotros nos quedan 100 años de vida en la tierra. ¿Cómo les explico de vida? O sea, de una buena vida, donde podemos disfrutar tanto de animales, tanto de plantas, de aire puro, de agua, de suelo. Eso es lo que nosotros tenemos. Pero si nosotros seguimos con el ritmo de vida que tenemos actualmente, esos 100 años se van a volver 50. Y depende del ritmo de vida de nuestros hijos, hijas y nietos, que esos 50 años no se vuelvan 25 años nada más. Entonces el ser humano, lastimosamente, nosotros hemos aprendido que estamos
a la cabeza de la cadena alimenticia, que nosotros estamos por encima de cualquier otra especie. Pero el único causante de la extinción del ser humano es el propio ser humano. A nosotros no nos va a extinguir un meteorito, a nosotros no nos va a extinguir una plaga, no nos va a extinguir otro animal, a nosotros nos va a extinguir el propio ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros no aprendemos o no sabemos tomar lo que necesitamos y trabajar con lo que necesitamos. Nosotros tomamos lo que necesitamos y si sobra, lo agarro, aunque no lo voy a utilizar, prefiero que se me dañe, desperdiciarlo, pero que lo tome otra persona que lo necesite. Ejemplo de esto, los bosques en el Amazonas brasilero, en Brasil. En el Amazonas, en Brasil, talan aproximadamente de 3 a 4 campos de fútbol diarios, de tala ilícita. Eso es diario en el Amazonas. ¿Y qué pasa? Los gobiernos saben de esta práctica de tala ilícita, pero se hacen los de la vista gorda porque hay un beneficio. Teníamos problemas. Ustedes escucharon sobre la pesca de arrastre, de todas las consecuencias que llevaba la pesca de arrastre, que se traía desde corales, tortugas, peces que ni siquiera eran para el consumo humano, ¿verdad? Ahora también en el polo norte, con la aprobación del proyecto Willow, que es para extraer hidrocarburos del polo norte. Si ese proyecto se llega a realizar, el polo se va a derretir mucho más rápido de lo que ya se está derritiendo. La migración de osos polares más hacia el sur va a ser algo más acelerado. La contaminación del agua va a ser mucho mayor. Y toda esa contaminación va a llegar desde el norte, hasta el sur, porque toda esa agua contaminada va a venir de allá hasta nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no vemos el mal que le hacemos a la tierra hasta que ya nos está afectando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchos de los que estamos aquí, a lo mejor vivimos cerca de espacios donde hay árboles, ¿verdad? Donde hubo una laguna en algún tiempo, o donde hay una cantidad de montes, por así decirlo. Pero nosotros agarramos, mira, es que este árbol me está molestando, las hojas me caen en mi casa y yo lo voy a mandar a cortar. Mandamos a cortar el árbol y resulta que cuando llueve, el árbol era el que retenía que se viniera la tierra, era el que no permitía que bajara tanta agua hacia su casa. Cortamos el árbol y es cuando pasan esas tragedias. O a veces vemos una zona supuestamente buena para construir, deforestamos, hacemos nuestro hogar allí y resulta que el suelo no era adecuado para construir. Y cuando llueve, todo eso se viene y nuestra casa se viene al piso. Y decimos, ay, es que la naturaleza. No, si esos árboles estaban allí era porque cumplían una función. Todo en este mundo cumple una función. Nuestra función principal, la función principal del ser humano es cuidar a las demás especies. Esa es nuestra función principal, cuidar el ambiente. Porque así como ella nos da alimento, nos da vestimenta, nos da oxígeno, nos da la vida, nosotros debemos también cuidar de ella. Pero si nosotros no cuidamos de ella, vamos a seguir acelerando nuestra extinción. Porque una vez una profesora nos preguntó que qué pasaría si el humano desaparece como especie. Y la respuesta fue fácil. La naturaleza seguiría su curso. Ella va a seguir su curso. Y un ejemplo de lo dañino que nosotros somos para la naturaleza y para el ambiente
fue en el 2021, cuando todo el mundo, casi toda la totalidad del mundo entró en cuarentena. La población de animales creció. En África la población animal creció un 20%. La huella de CO2 disminuyó. Los parques naturales recuperaron su belleza. Había menos contaminación en las playas, en los lagos, en los ríos. En el 2021, el planeta Tierra nos hizo el primer llamado. Que muchos no lo vieron así, pero sí, el planeta Tierra en el 2021 nos dio el primer llamado. Y nos enseñó con el ejemplo de que si nosotros como especie no interferimos, ella va a seguir su curso. Porque hubieron muchos países donde la población de ciervos transitaban libremente por las calles. Y ellos no diferenciaban si esto era tu casa, esta era mi casa, para ellos todo esto era lo mismo. La población de pingüinos creció. Hubo menos tráfico de fauna y flora a nivel mundial. Que si nos vimos afectados a nivel turístico, sí, nos vimos afectados a nivel turístico. Pero a nivel ambiental, el 2021, en los últimos 50 años, fue el mejor año para el planeta Tierra. Y fue el mejor año para nosotros como especie. Porque pudimos ver cómo la Tierra se purificó a sí misma. Cómo ella se regenera sin la necesidad de la intervención de nosotros. Y nosotros podemos hacer más por ella. Porque así como tenemos 100 años para mejorar, en estos 100 años, si cada uno de nosotros pone un granito de arena, cada uno de nosotros siembra un árbol, cada uno de nosotros recoge la basura que tiró en el piso, cada uno de nosotros deja de desperdiciar el agua, vamos a ver que esos 100 años se van a volver 200 años. Vamos a dejar un legado bonito a nuestros hijos. Vamos a decirle a nuestros nietos nos van a decir a nosotros en algún momento: abuela, yo fui al zoológico y vi un león, vi una cebra, supe lo que era una jirafa. Porque ¿sabes qué va a ser feo? Que de aquí a 20 años nosotros, nuestros nietos, nuestros hijos, nos pregunten: papá, ¿tú en algún momento viste un león? Y nosotros sí, bueno, en el zoológico de Caricuao, que habían varios, pero ya no hay más porque se extinguieron. Y hay muchos países que han tomado medidas drásticas para cuidar su flora y su fauna. En este caso, en Botswana, los guardaparques tienen permiso de dispararle y acabar con la vida de los cazadores furtivos para proteger a los rinocerontes que están en peligro de extinción, el rinoceronte blanco y su subespecie. Los gorilas de espalda plateada, las manadas, viven con 2 guardaparques dentro de esa manada, cuidándolos, para que no los cacen, porque los cazan simplemente los gorilas por su cabeza y sus manos. El resto del cuerpo lo desechan, no lo utilizan, no hacen nada con eso. El rinoceronte lo cazan para quitarle el cuerno, porque supuestamente es medicinal. Pero no, el cuerno del rinoceronte está hecho o está compuesto por queratina, que es la misma sustancia que tenemos nosotros en las uñas y en el cabello. De eso es lo que está hecho el cuerno del rinoceronte. O sea que eso no tiene ningún beneficio para nosotros como ser humano. Incluso en Asia, en la India, hay una ley que establece que cualquier persona que se le incaute cualquier pieza de un tigre de Bengala tiene un mínimo de 20 años de prisión. ¿Por qué? Porque la población de tigres de Bengala en Asia ha disminuido. Y a la medida que ha disminuido la población de tigres de Bengala, ha subido la población de ciervos, que ha afectado a su vez a los cultivos de arroz, ya que los contaminan, se los comen y el cultivo que se salva
a veces se ha tenido que botar porque está contaminado. La semana pasada fue el Día Mundial de la Abeja. Y este animal tan pequeño tiene un impacto muy grande en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si la abeja desaparece, desaparecen muchos de nuestros alimentos, muchas frutas, muchos vegetales, muchas hortalizas, ya que las abejas son los mayores polinizadores del mundo. Son los mayores polinizadores del mundo. Y nosotros lo vemos, a veces lo vemos, y un panel de abejas, ay, no me gustaron y ¡pum!, lo mataste. Pero no sabemos que estamos acabando con los animales que más bien le hacen al ser humano. O sea, la naturaleza es tan perfecta que cada una de sus creaciones tiene una relación simbiótica, y cada una de esas relaciones al final conllevan a la preservación del ser humano. Pero el ser humano no contribuye a la preservación de las demás especies, sino a su preservación únicamente. Entonces, ¿a qué los invito? A que tengamos un poco más de conciencia, y podemos hacer cosas muy sencillas, como simplemente cerrar la llave del agua cuando no la estamos utilizando, reparar las llaves si tenemos algún botadero. Si tenemos basura, tomémonos 3 minutos para clasificarla. Sencillo: plástico, papel y comida. Es la manera, el orgánico, es la manera más fácil que nosotros podemos ayudar. Nosotros podemos ayudar al planeta, a que el planeta sobreviva con cosas muy sencillas, como enseñándole a nuestros alumnos, ustedes que son docentes, la importancia del reciclaje, la importancia de no destruir la naturaleza, la importancia de no ver un árbol que está creciendo y quitándolo, porque estamos quitando una vida. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que haya llegado un poquito de mi conocimiento hacia ustedes, y que pasen muy buenas tardes. Sobre crisis, ¿no? Crisis ambiental, crisis climática. Usualmente lo abordamos desde el punto de vista del cambio climático, que es lo que nos venden las grandes corporaciones, las grandes transnacionales, y los países desarrollados, entre comillas, que son desarrollados en función al arrollamiento que hacen con otras naciones. Esta presentación yo ya la he compartido varias veces, voy a tratar de ser breve, no le voy a quitar más de 20 minutos. Si es menos, mejor. Sí me gustaría que los que están en parte de atrás se acercaran un poco, por favor, para no tener que proyectar tanto la voz. Sí, exacto. Si te muero alguno, yo no muerdo y dificulto que no vaya a llenar de salida hasta instante. Aparte que la pandemia como que hubo una regresión, ¿no? Los que se portan mal siempre están en la última fila. Sí, bueno, ya está Lenín. Yo también. Bueno, fíjense. Hoy vamos a hablar un poco de lo que son las crisis. No solamente la crisis global, sino un conjunto de crisis. Voy a tratar de ser lo más dinámico posible. Más apoyando compañeros, amigos. Bueno, saludar aquí a nuestro hermano del equipo de la Universidad del Magisterio, ¿no? Gracias por la invitación. Saludarles de parte de la Universidad Popular del Ambiente, somos universidades hermanas. Fíjense, una sola tierra, muchas crisis. Yo parto del lema de lo que fue Estocolmo en el año 72, la conferencia de Estocolmo. Ese fue el lema que se utilizó hace unos 51 años, exactamente. En el año 72, una sola tierra fue el lema de la conferencia de Estocolmo del 72, 50 años después. El llamado sigue siendo pertinente. Hace 50 años se decía que el mundo se iba a acabar. Todo el mundo se ponía en crisis, ¿no? Se colocaba en crisis.
Hoy en día el mundo se está acabando, lo estamos percibiendo, somos víctimas de ello y no nos damos cuenta. Creemos que, bueno, ¿no? Hay épocas en que hace mucho calor y eso es normal. Hay épocas en que llueve mucho y eso es normal. Ya la crisis la estamos viendo como algo normal. De verdad deberíamos preocuparnos y parece que no. Pero bueno, 50 años después, 51 años después, el llamado sigue siendo el mismo. Por favor. Yo parto de un escrito que generó el Papa Francisco en el año 2015, lo tenés en su sitio, para el lado de sí. Es un documento que elaboraron aproximadamente 800 especialistas del área ambiental. Este documento, Francisco lo denomina el cuidado de la casa común, teniendo la casa común, esa sola tierra, que es una sola, a la cual nosotros pertenecemos y debemos resguardar, porque si no tenemos tierra, eso es mentira que nos vamos a ir a Marte, que vamos a colonizar la Luna. Eso es solamente para estas personas que tienen la posibilidad de poder ir hasta allá, ¿no? De poder costearse ese viaje. Como es una sola tierra, decía por ahí un compañero hace algún tiempo, nuestra querida contaminada y canal espacial, es la única que tenemos, no tenemos otra. Francisco dice que en esta tierra, en esta casa común, todo está conectado. Si el ser humano se declara autónomo de la realidad y se constituye en dominador absoluto, la misma base de su existencia se desmorona porque en vez de desempeñar su papel de colaborador de Dios en la obra de la creación, el hombre suplanta a Dios y con ello provoca la rebelión de la naturaleza. Esto quiere decir que nosotros nos creemos dueños de la tierra, dueños de la naturaleza, de la materia prima, y estamos jugando un papel similar al de Dios, ¿no? Creyendo que todo eso nos pertenece. Si yo le pregunto a ustedes en este momento qué es el ambiente, ¿cuál es la frase típica que nos enseñan en la escuela? La de Córdoba. ¿Qué es el ambiente? Todo lo que nos rodea. Yo, ser humano, centro del universo, hecho imagen y semejanza al creador, considero que el ambiente es todo lo que me rodea. O sea, que todo lo que me rodea me pertenece, eso es mío. Yo hago con eso lo que me dé la gana. Fíjense que eso nos lo enseñan desde chiquitito. Y es una visión errada, una visión antropocéntrica de la realidad. Para los que no conocemos, sabemos lo que es el antropocentrismo. Aquí lo tenemos. Por favor. El antropocentrismo. Concepción filosófica que considera al ser humano como centro de todas las cosas y el fin absoluto de la creación. Centro de todas las cosas y fin absoluto de la creación. ¿Realmente lo son? Nosotros hemos visto el tamaño del universo, que dice que es infinito, ¿no? Y si revisamos la teoría de Stephen Hawking, hay una de ellas que habla de la teoría del multiverso. O sea, que no es un solo universo, sino que son muchos. Y si uno es infinito, los otros también son infinitos. Y aún así nosotros nos creemos el centro del universo y el fin absoluto de la creación. No somos ni siquiera polvo cósmico. No representamos absolutamente a nadie, me disculpa que lo diga. Y aún así nos consideramos los dueños absolutos de esa sola Tierra o de ese planeta al cual pertenecemos. Siguiente, por favor. Esto de alguna forma va a generar crisis. ¿Por qué? Porque todos vamos a considerar que los recursos o los bienes que posee nuestra naturaleza, nuestra madre tierra, la cual nos permite estar acá, si todos consideramos que eso es nuestro, no va a alcanzar para todo el mundo. Incluso si nosotros mantenemos la misma dinámica que mantenemos hoy día, para que podamos subsistir por lo menos 100 años más, como decía el compañero, que tu nombre, compa? Como dice el compa Randy, vamos a necesitar como mínimo 6 planetas Tierra para mantener la dinámica que mantenemos hoy durante 100 años, por lo menos 6 más. Tenemos 5 más, no 6, por mínimo 6, tenemos 5 planetas más Tierra, con las mismas características que nos permita subsistir. Ahí está la tentación de Marte y la Luna, pero se lo digo una vez, la Luna ya no nos pertenece a los de la Tierra, por lo menos no a nosotros, los venezolanos. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que en el 69 los Estados Unidos pusieron una banderita ahí. Eso no les trae, no les recuerda cuando los colonizadores llegaron aquí a América y lo primero que pusieron fue la banderita con su cruz en la mano. No es lo mismo. Incluso por ahí hay una persona en Amazon vendiendo terrenos en la Luna. Muy barato, por cierto. Vamos a ver si tenemos. Una cosa es comprar el terreno y otra cosa es poder pagarse el viaje para allá. Que
no es tan económico. Producto de esta visión antropocéntrica de la realidad, producto de esta visión, nuestro planeta va a generar, o va a estar en crisis, va a generar una crisis, o muchas crisis. Antes de hablar de la crisis planetaria, la crisis ambiental, la crisis climática, debemos entender la crisis. La crisis lo asociamos a que algo bueno o algo malo. Algo malo. Algo que no nos esperamos, ¿verdad? Algo que nos afecta. Bueno, fíjense acá. La crisis representa un cambio negativo, abrupto, una situación complicada, difícil e inestable durante el desarrollo de uno o varios procesos. Es algo malo, algo que nos afecta, algo que no nos gusta. En algunos casos también hace referencia a una situación de carencia o escasez. Sí, se están agotando los recursos en el planeta, por ahí hablan de medio ambiente. Yo me negaba rotundamente a hablar de medio ambiente, ya que nuestra legislación, nuestra Ley Orgánica del Ambiente del año 2006, define que el ambiente es un sistema de naturaleza física, química, biológica y sociocultural en constante dinámica por la intervención de la naturaleza y del ser humano. Esa es la definición de ambiente que nos da la ley. Ley Orgánica del Ambiente del año 2006. A nivel mundial se habla de medio ambiente. Yo digo, me negaba hasta el día de ayer a hablar de medio ambiente, pero desde hoy voy a hablar de medio ambiente porque la mitad del ambiente que teníamos ya no lo dejó añicar. Entonces lo que nos queda es la otra mitad. Nosotros hablamos de medio. Aunque nuestra legislación plantee que es ambiente. Sistema, naturaleza física, química, biológica, sociocultural y que está en constante dinámica y cambio por el ser humano y la naturaleza. Ese es el ambiente. Ahora, el ambiente asociado a la crisis, fíjense. Para entender el ambiente asociado a la crisis debemos entender la crisis. Decía que la crisis es algo negativo y que se aplica a todo. No lo digo yo, lo dice Mafalda. Es una niña que tiene más de 50 años. Nació casi en la época de la conferencia de Estocolmo. ¿Qué dice Mafalda a su amigo Felipe? No soy yo la pesimista, Felipe. Es la gente. Lo único que oí por ahí es que las instituciones están en crisis. La economía en crisis, la juventud en crisis, la moral en crisis, el mundo en crisis. La iglesia en crisis, los valores en crisis, la vivienda en crisis, el fútbol en crisis, el cine en crisis. Fíjense que la crisis aplica para todo. Entonces, como aplica para todo, nuestro planeta Tierra, nuestra sola Tierra, también está en crisis. Y no solo una crisis, son muchas crisis. Y es algo que lo voy a mostrar acá. Siguiente, por favor. Las crisis que yo menciono acá son algunas crisis planetarias, normalmente asociadas a la salud. Porque para hablar de crisis, hay que hablar de algo que nos afecta a nosotros, que somos el centro del universo y el fin absoluto de la creación. Pero si algo no nos afecta a nosotros, no es crisis. Primero tiene que afectarnos a nosotros, que somos ese centro del universo. ¿Verdad? Entonces, vamos a hablar de un conjunto de crisis, brevemente, que nos han venido afectando en la historia de la humanidad. Yo las menciono acá. 2019, coronavirus de Wuhan. Hasta el momento han fallecido más de 6 millones de personas. Hasta el momento, producto de la pandemia. Son más las personas que se han salvado del coronavirus que las que no. El 80% creo que se han salvado. El 80% de los que han tenido coronavirus. Algunos tenemos la duda de si lo tuvimos o no en algún momento. A veces uno le da una gripe medio rara y no será o no será. Igual uno le toma su guarapito y se defiende, ¿no? Pero esa era más reciente, una pandemia a nivel global, nos afectó a todos. Bien, virus del Zika, ya la gente se lo olvidó. Afectó a 22 países, generando 11.315 muertes, la gripe H1N1, generando 570.000 muertes en un año. SARS, en el año 2002, se expandió a 26 países y generó la muerte de 774 personas. Esas son crisis globales que están relacionadas directamente a lo que es la afectación ambiental. VIH o SIDA, se estima que este virus ha acabado con la vida de 25 millones de personas. Hasta ahora, el VIH ha superado a coronavirus. Bueno, estamos hablando de 25 millones de personas, pero vamos un poco más allá. Siguiente, por favor. La tercera pandemia, causada por la pandemia Yersinia pestis, causando la muerte de 12 millones de personas en 10 años, estamos hablando del año 1959. La gripe española, 100 millones de personas. 100 millones de personas.
reduciendo la población del mundo en un 6%. Esto fue en el año 1918, es producto del poco avance tecnológico que había para la época. Quizás esta gripe española fue la misma gripe que se nos presentó este año 2019 con la pandemia, pero para aquel momento no teníamos el avance tecnológico que permitiera sobrellevar esa enfermedad, esa crisis, esa pandemia. Siglo XIV, la peste negra. 75 millones de personas. Hasta ahora la gripe española y la peste negra son las que han tenido mayor cantidad de muertes. La plaga de Justiniano, 25 millones de personas, estamos hablando del siglo VI. Y 1000 años antes de Cristo, el sarampión. Este es el coco que todas las mamás nos venden desde chamitos, ¿no? Incluso cuando uno nace, creo que le vacunan contra el sarampión. No sé, yo no tengo hijos todavía, tengo sobrinos, desconozco lo de las vacunas, sé que son como 500, pero creo que uno lo vacuna contra el sarampión. Bueno, 1000 años antes de Cristo no existía la vacuna contra el sarampión y por eso se ha generado hasta la fecha. Lleva más de 3000 años en el planeta, se estima que lleva más de 200 millones de muertes en la historia de la humanidad. Son crisis que nos han afectado durante la historia de la humanidad. Pero la que más nos ha afectado a nosotros en este momento, ¿cuál fue? ¿Cuál? COVID-19, ¿verdad? Muy bien, que le echaron la culpa a los chinos. Sí, fueron los chinos que se pusieron a inventar con unos murciélagos y tal. Muy bien. Fíjense qué pasó con el COVID. El compañero mencionaba algunas cosas. Ninguna guerra, recesión, ninguna otra pandemia ha tenido un impacto tan dramático en las emisiones de dióxido de carbono. Decía el compañero hace unos minutos. Durante la cuarentena, que todos estuvimos en cuarentena, las esposas se molestaban con nosotros, los hijos se fatigaban de vernos todos los días en la casa, las mamás que son maestras y son mamás, aparte de preparar la clase, también tenían que ayudar las tareas de los hijos. Era algo fuerte, algo muy fuerte. Pero esto permitió que de alguna forma el planeta tomara un respiro, que esa sola Tierra tomara un respiro. Tanto así que las aguas se aclararon, los cielos se aclararon, los animalitos comenzaron a salir por allí y las emisiones de dióxido de carbono se redujeron muchísimo. Algunos vieron la pandemia o la crisis como un beneficio, como algo bueno. Porque sobre todo los ambientalistas, ¿no? La pandemia ayudó a que el planeta respirara, que estuviese mejor, que se mejorara. Bueno, en fin. Las calles estaban vacías, las ciudades estaban en silencio, las fábricas estaban cerradas y los cielos estaban más limpios que nunca. Realmente, la Torre Eiffel es muy concurrida y durante la pandemia estaba vacía. Sigamos. Imágenes como estas son algunos de los innumerables ejemplos de la realidad que se perdió durante la pandemia. Animalitos en la calle por allí, bien bonitos. Maravilloso. Siguiente. Hubo un aumento de los desechos médicos. Gran parte del equipo de protección personal que utilizan los profesionales de la salud solo se puede usar una vez antes de desecharse. Aquí comenzamos a ver la crisis ambiental asociada a la pandemia. En Wuhan, un mes se utilizaban algo así como 100 toneladas de insumos médicos. Durante la pandemia, eso se multiplicó por 4, pasaron de 100 toneladas a 400 toneladas de insumos médicos que, si lo llevamos a la generación de desperdicios, ¿a dónde va eso? Se generó un aumento muy pronunciado de desperdicios médicos que van al planeta, que van a esa sola Tierra. Los cielos están bonitos, las aguas están bonitas, los animalitos están por la calle, pero comenzamos a generar un conjunto de desechos, que los desechos médicos no los tratan ni los maneja todo el mundo, es un manejo especial. ¿Quién aquí ha pedido un delivery en algún momento? No, ¿verdad? En cuarentena todo el mundo pidió que hacer mínimo un delivery. Mínimo. Bueno, muchas corporaciones revocaron la prohibición de bolsas desechables y comenzaron a confiar una vez más en plásticos de un solo uso. ¿Saben los envases estos que son como de anime? Eso no se llama anime, eso tiene un nombre bastante sofisticado, pero bueno, envase de anime, donde se sirven los almuerzos. Eso para poder desintegrarse en la naturaleza tarda algo así como 1000 años. Más o menos. Y no es de un solo uso. Ustedes no comieron en esos envases
Durante la pandemia cuando habían sucedido. Hace una hora. Allá hay uno. Todavía. Ajá. Fíjense, algunos gases como el dióxido de carbono han estado presentes en la atmósfera y el océano durante siglos, por lo que el planeta sigue atado a un proceso irreversible de cambio climático. Decían que el Amazonas, nuestro Amazonas, es el que absorbe mayor cantidad de dióxido de carbono. Realmente son nuestros océanos. Nuestros océanos son los que tienen la mayor capacidad de absorción de dióxido de carbono, más que el Amazonas. El Amazonas lo vi en estos días que se lo vamos a ofrecer. Hicimos un conversatorio sobre las aguas del Amazonas, ríos aéreos y aguas del Amazonas. Que la cantidad de agua o de vapor de agua que se genera en el Amazonas es 7 veces mayor que lo que se genera en el río Orinoco. Eso se lo podemos traer para acá. Lo hicimos en estos días. Es el río volador, ¿no? Río volador, exactamente. Un estudio que hizo un alemán. Bueno, toda recesión ahorra emisiones de gases de efecto invernadero, así que para el ambiente es algo bueno. Pero generalmente se compensa al reactivarse la economía. Las fábricas estuvieron paradas por lo menos 4 meses, 5 meses, no sé cuánto tiempo. ¿Ustedes creen que cuando retomen las actividades no lo van a retomar 24/7? O sea, que lo que dejamos de contaminar, eso se va a multiplicar por 100 y hasta más. La reducción de la actividad industrial a causa del COVID-19 no exime a los países de continuar luchando contra el cambio climático. El hecho de que la pandemia nos haya resguardado, nos haya llevado a la casa, muchos ambientalistas dijeron, bueno, no, ya hicimos el trabajo. Ya todo está limpio, todo está bonito, los animalitos están en la calle. No, la lucha continúa porque vimos la parte bonita, el cielo azul, las aguas claras y el conjunto de desechos que se generaron, médicos, tapabocas, envases de un solo uso. Eso está ahí todavía. La pandemia del COVID-19 no va a usarse como una excusa para reducir la protección sobre el ambiente. Eso no es inteligencia artificial. Esta presentación se hizo antes de que se pusiera de moda la inteligencia artificial. Esto es una foto real. Fíjense. Crisis ambiental. La crisis ambiental corresponde a un deterioro progresivo y sostenido del funcionamiento del sistema ambiente. Hablo del sistema ambiente porque es un conjunto de elementos que interactúan entre sí. Nuestra ley habla del sistema, o del ambiente como un sistema. Y en la definición se la repito nuevamente para que no digan que es todo lo que nos rodea. Elementos de naturaleza, un sistema de elementos de naturaleza física, un sistema de elementos de naturaleza física, química, biológica, sociocultural, en constante dinámica por la interacción humana y de la naturaleza. La interacción humana y la naturaleza no deberían estar separados, porque nosotros formamos parte de ese sistema y de esa naturaleza. Esto se presenta cuando los límites físicos que soportan el sistema se exceden de alguna forma. Y vamos a ver cómo se exceden esos límites. El 20% de los hombres consumen más del 80% de los recursos del planeta. Hombres y mujeres. Solo el 20% consume más del 80%. Los gastos militares son 12 veces más altos que la ayuda al desarrollo. 5.000 personas mueren diariamente a causa del agua insalubre. Deténganme un momento. Hay países en Latinoamérica, cercanos a nosotros, hablo de Colombia, que el acceso al agua potable varía en función al acceso que tengan las familias a nivel económico. Si tú eres en una zona de escasos recursos, el agua que te vas a tomar es de color de una panelada, eso que está muy bonito, té. Si no tienes, o si tienes mayor acceso, mayor ingreso, tu agua va a ser más clara. Y eso lo tenemos aquí en la isla. 5.000 personas mueren diariamente a causa del agua insalubre. 1.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Con estas temperaturas en aumento, el agua se reduce, o el acceso al agua potable se reduce, o al agua dulce. Se lo digo así. El planeta Tierra está rodeado de agua, un 70%. De ese 70%, el 98% del agua es salada. 98% del agua que tenemos en el planeta Tierra es salada. El otro 2% está entre agua congelada, agua subterránea y vapor de agua. A que nos queda a nosotros algo así, como acceso solamente al 0,7% del agua dulce a nivel mundial. ¿Quién ha escuchado aquí el ciclo hidrológico?
¿Quién se acuerda del ciclo hidrológico que nos enseñan en la escuela? El ciclo hidrológico, o sea, que la misma agua que se consumió hace 1.000 millones de años es el agua que se consume hoy en día. Pero la que consumimos es solamente ese 0,7%. O sea, no llegamos ni siquiera a un 1% del agua a la que tenemos acceso. Ajá, y si a eso le incorporamos el agua contaminada, ¿cuánto nos queda? ¿Se dan cuenta por qué tantas personas a nivel mundial no tienen acceso al agua? Y eso no lo vemos. O lo vemos, pero bueno, nos desentendemos porque no nos afecta directamente. El 40% de las tierras cultivables están degradadas. Las tierras necesitan agua, ¿verdad?, para poder cultivarse. Bueno, casi no hay agua. 13 millones de hectáreas de bosque desaparecen anualmente. Si yo les acabo de decir que el Amazonas genera 7 veces más agua que el río Orinoco y deforestamos el Amazonas, ¿qué pasa? Nos quedamos sin agua. 1.000 millones de personas padecen hambre. Si no tenemos agua para regar la tierra, ¿cómo cultivamos? ¿Cómo crece esa planta? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Ven cómo todo se relaciona? ¿Se dan cuenta por qué nuestra sola tierra, nuestra única tierra es un sistema? Porque todo está interconectado. Lo decía Francisco al principio, todo está conectado. Todo está conectado. 3/4 de los recursos pesqueros están agotados, en decadencia o al borde de estarlo. Ahí comentaba el compañero hace rato de la pesca de arrastre, que aquí se derogó eso. Ahorita se practica la pesca artesanal, no todavía la veo por allí. La banquiza ha perdido el 40% de su espesor en 40 años. Estos eran procesos que duraban miles de años. Cuando hablamos de periodos de glaciación e interglaciación, periodos muy fríos, largos y fríos, periodos muy calientes, largos y calientes, periodos de glaciación e interglaciación, esto era miles de años. Incluso hablamos de eras geológicas, que los que estudiamos geografía en algún momento lo vimos, y en ciencias de la Tierra de quinto año también lo vimos. No sé si todavía es quinto año, pero lo vimos en bachillerato, pues, en el último año de bachillerato. Yo hice clase en bachillerato en el 2008, me jubilé a los 4 años, me gustó más la educación universitaria. Pero hablamos de eras geológicas, periodos muy largos, miles de años, incluso millones de años. Aquí estamos hablando de la reducción de la banquisa de hielo en un periodo de 40 años. Podrá haber 200 millones de refugiados climáticos antes del 2050. ¿Por qué creen ustedes que hay refugiados climáticos? La lluvia. Ajá. El aumento del nivel del mar. ¿Qué pasa? Hay dos formas. Se derriten los polos por las altas temperaturas. Aumenta el nivel del mar. Las personas que habitan las zonas costeras, ¿a dónde se van a ir? Y si tienen que trasladarse, ¿dónde van a conseguir el alimento? ¿Y dónde van a conseguir el agua potable? Con otro ejemplo, el exceso de lluvia. Las tejerías recientemente. Lo vimos, lo vivimos. ¿A dónde fueron esos compañeros y compañeras que habitaban las tejerías? Son refugiados climáticos. Lo que pasa es que no lo vemos. O no lo asociamos. Sí lo vemos, pero no lo asociamos específicamente con la crisis global o la crisis climática. Y es algo que está íntimamente relacionado. Porque son fenómenos naturales que nos afectan directamente. Y si nos afecta a nosotros es una crisis. Eso sí lo tenemos claro. Si no, no le paramos ni le prestamos atención. Bien. ¿Sí? Uno de cada 4 mamíferos, un ave de cada 8, un anfibio de cada 3 están en peligro de extinción. Estos son 9. Ahí no estamos viendo al oso polar, ahí no estamos viendo ¿qué otros por ahí que son famosos? Rinoceronte. No. El oso andino, nuestro oso frontino, que está en nuestra cordillera de los Andes, incluso lo podemos ver allá en Lara. Parece extraño, pero en Lara también tenemos oso frontino. Caimán del Orinoco, que es un cocodrilo. Pero aquí le adoptó el nombre de caimán. ¿Y ese quién es? ¿Quién es? ¿Qué no es el cóndor de los Andes? ¿No? Es el alpino. Ahí teníamos uno en el generalísimo Francisco de Miranda. Y a mí me echaron la culpa porque yo entré en parque a trabajar en el 2014 y la traía que traía a trabajar en parque se murió. No, entonces eres pavoso, me dices pavoso. No fue por allá para el 2014. Tienes que traer otro. No. Bien, pero son nuestros y están desapareciendo.
desapareciendo. Aquí una de las pocas instituciones que en su momento generó un libro de la fauna fue la gente de Polaco, la Fundación Polaco, y lo renovan cada año. A mí no me gustaría que lo renovaran cada año, que lo actualizaran, porque estamos hablando del libro de la fauna en peligro, ¿no? Se hicieron muchos trabajos en nuestra empresa petrolera en su momento, Maravén, Lagobén, Cuadernos Lagobén, publicaban también libros muy interesantes. Eso debe retomarse. Incluso el Ministerio del Consejo Solar para el Ecosocialismo recientemente ha hecho muchas publicaciones en la editorial Amalivaca, muchas asociadas a lo que es la educación ambiental. Hace 2 años en la FIREN se presentaron 22 títulos, el año pasado se presentaron 47 títulos, y ahí para todos los gustos, con todos los temas. Están en digital. Eso está a su disposición. Lo tiene la editorial del Ministerio del Cuerpo Solar para el Ecosocialismo, y es para todos. Incluso hay muchos cuentos, lo que más llega son cuentos. Este año hicieron la convocatoria, porque fue mes de abril, creo que es abril y mayo. Todos están llamados también a participar e incorporar lo que quieran publicar. Es gratuito, es gratis. Por allí viene también el segundo Congreso de Investigadores sobre el Cambio Climático. Tengan anotado por allí, porque todos de alguna forma debemos incorporarnos a esto, ser corresponsables con esto. Bien, la temperatura media en los últimos 15 años ha sido la más alta que jamás se haya registrado. Yo no me quiero imaginar cómo está el sur de ahorita. Normalmente son 35 grados. Ahorita está como en 70. 45 Una cosa así. Yo digo, cuando empecemos a hablar maracucho en Caracas, ya me voy a preocupar, porque la temperatura va a estar muy alta. Bien, miren esta comparación. Ya estamos culminando. Miren esta comparación. COVID-19, cambio climático. La mayoría de las personas que se contagian de COVID-19 experimentan síntomas de leves a moderados y se recuperan sin tratamiento especial, recientemente. Hasta ahora se contabilizan 6.3 millones más o menos de fallecidos por la pandemia del COVID. Vamos a hablar ahora de cambio climático, de crisis climática o crisis global. El 23% de las muertes en el planeta están asociadas al cambio climático. 23% anual. Con la gripe española estamos hablando del 6%. Gripe española, hace más de 100 años. Hoy en día estamos hablando de 23% muertes asociadas al cambio climático, crisis climática. Esto representa 12,6 millones de muertes al año. O sea, que supera el COVID 2 veces por año. Pero hay más. Atrás, por favor. Se prevé entre 2030 y 2050 que el cambio climático causará 250.000 defunciones adicionales cada año. Estamos hablando de 12.6 más 250.000 más. Se está acabando el mundo, ¿cierto? El planeta está en crisis, ¿cierto? Excelente que nos preocupemos por la pandemia, el COVID, tal, que ya la hemos superado con creces. Pero ¿cuándo nos vamos a preocupar? A ocupar sobre el cambio climático, sobre la crisis climática. Siguiente, por favor. ¿Dónde suceden estas muertes? 3.8 millones en la región Asia suroriental, 3.5 millones en la región del Pacífico occidental, 2.2 en la región de África, 1.4 en la región de Europa, 854.000 en la región del Mediterráneo oriental y 847.000 en la región de las Américas. O sea que nosotros vamos a ver, 847.000. Lo digo porque es uno de los sitios, es el sitio donde menos muertes se generan, producto de la crisis climática. Pero igual son 800 y pico al año, casi 1 millón. Yo creo que es menos los que nacen que los que mueren por la crisis climática. Ahora, ¿dónde podemos ver esto en Venezuela? ¿O dónde verificamos, percibimos la crisis en Venezuela? Gran cantidad de fenómenos de distintas naturalezas se han registrado en nuestro país desde el siglo XVI hasta nuestro siglo. Acá mencionamos la más resaltante. Esto es una información que me compartió nuestro compatriota Remigio Ceballos, una presentación que tuvimos con él. Aquí esto está calentico, esto es una investigación que generó, ¿no? Me apropié de esta información que él me facilitó. Crisis o acontecimientos o fenómenos a nivel hidrometeorológico. Huracán Sucre,
1541, fuertes lluvias de La Guaira 1740, ciclón de Margarita 1790, aguaceros torrenciales 1790, muy hacia abajo, huracán número 6 de 1892, vamos más acá, Guárico Caracas 1912, tragedia del Limón 1997, tragedia de Vargas, lluvias que hicieron historia 1999, Baguá que golpeó a Venezuela 2010, lluvia en el sur del lago 2011, sequía dramática 2016. Esto está asociado al fenómeno niño-niño. Periodo muy seco, pero muy lluvioso. Emergencia hidrometeorológica 2021, fenómeno típico de lluvia 2022, afectando en este caso lo que fue el tema de las pedrerías. Crisis a nivel antrópico. Bueno, tenemos algunos. Voy a irme hasta Tacuán en el 92 para no entenderme tanto. Tacuán en el 92, flujo de taxi, accidente de tránsito, explosión de Mike, pandemia del COVID-19. Y ahí cerramos el ciclo. Sí, algunas predicciones. Yo no soy Nostradamus ni nada por el estilo, pero esto está certificado, esto está justificado. Vamos a hablar a nivel global. Los osos polares en la bahía de Hudson desaparecerán para el año 2050. Los osos polares, pero los andinos también. El oso andino. El glaciar Quelcaya, que abastece de agua a 10 millones de personas en Perú, habrá desaparecido en el 2100. ¿Qué va a pasar con esas personas que dependen de ese glaciar? El 60% de los arrecifes de coral desaparecerán en las próximas décadas. 60%, ¿por qué? Porque son ecosistemas muy vulnerables, los arrecifes coralinos. Los que no recuerdan lo que es un arrecife coralino pueden ver la presentación de la serie La Sirenita, que es cuando salen los pececitos y todo el mundo bailando como un ecosistema, esos son los arrecifes. Es un espacio donde habitan muchas especies marinas. Y que en Venezuela la mayoría de nuestras islas son de origen arrecifal. La mayoría de nuestras islas, principalmente el Chipero Los Roques, eso es arrecifal. Parque Nacional Morrocoy, origen arrecifal. Ustedes se dan cuenta porque la arena es blanca. La arena es blanca porque cuando el arrecife sale de la superficie terrestre, pierde el color, se meteoriza, o sea, se pulveriza y se forma la isla. ¿Cuántas islas de arenita blanca tenemos nosotros? Unas cuantas, ¿verdad? Unas cuantas. Bueno, esas islas van a desaparecer en unos cuantos años, el 60%. Facilito, porque son ecosistemas muy vulnerables, producto de las temperaturas. Si la temperatura del mar aumenta un grado o disminuye un grado, los arrecifes se van a ver afectados por eso y van a desaparecer. Y van a desaparecer nuestras playas. Entonces, como nos afecta a nosotros, es una crisis. Porque es la única forma que lo podemos entender. 40.000 kilómetros de la costa de China se habrán inundado para 2100. ¿Qué va a pasar con las personas que habitan la costa de China? Tienen que trasladarse, van a ser refugiados climáticos. Los glaciares del Himalaya desaparecerán en el año 2035. 2035 es mañana ya. ¿Estamos en qué? 2023. 2035 es ahorita. Dejando a 500 millones de personas sin agua. 500 millones de personas sin agua. ¿Cuántos habitantes tiene Venezuela? Vamos a decir 35 siendo generoso, vamos a decir 35 millones. Pero aquí estamos hablando de 500 millones de personas. ¿Cuántas Venezuelas caben ahí? ¿Unas cuántas Venezuelas? El 15% de las tierras cultivables se habrán inundado en el 2100. 15%, si no tenemos tierra donde cultivar, ¿qué vamos a comer? Y eso sumémosle que si no tenemos una abeja que poliniza esos cultivos, los cultivos van a desaparecer. Y si no hay alimentos que se puedan cultivar, ¿qué vamos a comer? Hay animales maravillosos, todos somos carnívoros, tenemos colmillos, qué bien. ¿De qué se alimentan las vacas? Pregunto, ¿no? Nosotros podemos comer carne, pero ellos ¿qué comen? ¿Las vacas qué comen? ¿Se dan cuenta? Que todo está conectado. ¿Se fijan que todo está conectado? Lo decía Francisco al principio. Bien. Por favor. Ya con esto concluyo. Creo que me llevé más de 20 minutos, creo. La crisis según Albert Einstein. Albert Einstein, o Einstein, veía la crisis como una oportunidad. A
Venezuela se nos ha presentado la crisis también como una oportunidad, porque le ha permitido a algunas personas poder emprender y poder de alguna forma ponerse más creativo para generar solución a sus problemas, ¿no? A los nuevos críticos que podemos encontrar. Aquí casi nadie tenía experiencia utilizando plataformas educativas tipo Moodle o plataformas para videoconferencia tipo Zoom, Google Meet, Jitsi Meet. Y bueno, y todo de forma empírica nos tocó aprender. La educación a nivel mundial de post-pandemia ha cambiado. El que no lo entienda le va a tocar entenderlo y va a ser fuerte, porque ya los estudiantes de alguna forma se adaptaron a esa nueva modalidad de la educación, a esa multimodalidad de la educación. Para los que tenemos unos cuantos años dando clases, bueno, yo todavía he estado vinculado a la parte tecnológica, pero para el que no lo está se le hace complicado. Pero hoy en día es muy sencillo poder apoyarse con esas llamadas TICs. Pero ponerle corazón y bueno, apoyarse con eso. ¿En qué sentido? Porque eso va a permitir que los estudiantes se mantengan y no que se nos vayan a la oferta académica que ofrece Google y se olviden de una carrera universitaria formal. Ustedes son representantes de la Universidad del Magisterio, la universidad que de alguna forma atiende a nuestra población de maestros y maestras de la patria. Yo, bueno, yo vengo del Pedagógico de Caracas. En 2010 egresé pedagógico, pero entiendo que la Universidad del Magisterio es un logro nuestro. Debe mantenerse y debe fortalecerse. ¿Fortalecerse con qué? Con esas nuevas oportunidades que la crisis nos da. ¿En qué sentido? Si no manejamos el tema de las nuevas tecnologías, si no incorporamos todos estos elementos para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la pedagogía del amor y la ternura, porque eso no se nos puede olvidar, la pedagogía del amor y la ternura. Si no lo hacemos, nos vamos a quedar atrás y los estudiantes nos van a pasar por encima. Aunque ustedes no lo crean, YouTube es la universidad universal. Se lo digo con certeza y con esto cierro. Mi papá llegó hasta sexto grado, mi papá es obrero de toda la vida, mi maestro, mi mentor. Y yo llego a la casa y veo que está reparando los controles. Puso a funcionar los controles del televisor. ¿Cómo hiciste? No, en YouTube, tutorial. Se lo digo porque las personas que quieren aprender no necesitan pasar por un proceso formal de enseñanza-aprendizaje. Hay muchas oportunidades para aprender, hay muchos mecanismos para aprender. Entonces, si nosotros nos apoyamos en estos elementos y no los satanizamos o no los señalamos, no, que yo no me llevo con eso, no vamos a avanzar. La idea es avanzar, es aprovechar la crisis o las herramientas que la crisis nos da, ¿no? Fíjense lo que decía Einstein de la crisis. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y los grandes carácteres estratégicos. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a la solución. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es carísimo. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Infinitas gracias por su atención. Bendiciones.